Entonces, cuando se cortó estaba diciendo justamente que con lo que acabo de decir hemos terminado el capítulo de análisis de posición. Este capítulo es el capítulo 4 del Norton, donde está toda la información. Digamos, el capítulo completo, básicamente el que hay que ver, donde vemos todas las ecuaciones algebraicas que nos van a expresar los ángulos de los eslabones en función de la longitud de las barras y del ángulo de entrada, que es el ángulo que manejamos como diseñadores. ¿Ah? Bueno, y todos los demás valores que podemos obtener planteando las ecuaciones algebraicas correspondientes. Bien, una vez que hemos logrado dar todas las posiciones de un mecanismo, que hemos encontrado las posiciones de los eslabones y de los puntos de interés, nuestra segunda etapa en la situación de análisis, en el camino del análisis de los mecanismos, es encontrar las velocidades correspondientes a los eslabones, de los distintos eslabones y de los puntos de interés que dentro del mecanismo. ¿Esto para qué? Para poder conocer la energía que está almacenada dentro de cada componente del mecanismo. O sea, entendiéndose a eso como componente, los distintos eslabones que están en movimiento y por lo tanto, si están en movimiento, tienen masa, vamos a tener que, van a acumular una energía o van a tener una energía dada por masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Que básicamente, ¿para qué finalmente nos va a servir? Para determinar las aceleraciones y finalmente con el cálculo, como ya vamos a ver, con el conocimiento de las aceleraciones, poder determinar finalmente las fuerzas dinámicas. ¿Ah? Bien, o sea, todo lo que estoy hablando está resumido en la pantalla. Entonces, conocida la posición, pasamos al análisis cinemático, donde nuestro primer paso va a estar relacionado con la velocidad, el cálculo de la velocidad, y eso finalmente, ¿para qué? Para encontrar las aceleraciones y finalmente con ello encontrar las fuerzas dinámicas, como ya vamos a ver más adelante. Bien, la determinación de las velocidades pueden hacerse, como estamos viendo, por distintos métodos. Existen los métodos gráficos, que como ya hemos anticipado, los métodos gráficos son métodos que son los métodos que no hasta muchos años atrás eran la única forma de determinar las velocidades, calcular las velocidades en un sistema de eslabonamiento, ¿sí? Solo cuando empezaron a aparecer las computadoras, y eso no hace muchos años, no hace muchos años, para ustedes capaz que crean que siempre existieron, no. No hace muchos años que existen, apenas es un instante dentro de la línea de tiempo de los seres humanos. Entonces,
el método gráfico era la única forma de determinarlo. Y si bien hoy por hoy podemos hacerlo en forma analítica, que sería el otro método analítico, utilizando la ecuación de lazo vectorial que hemos utilizado en la determinación de las posiciones, esa misma ecuación ya vamos a ver que la vamos a poder usar para determinar las velocidades. Pero el método gráfico sigue siendo necesario. ¿Por qué? Porque es un método que nos va a permitir corroborar los datos que nos arroja un programa. Entonces, el hecho, o sea, mejor dicho, es necesario saber realizar cómo se hacen para determinar las velocidades y las aceleraciones en forma gráfica, porque es un método, como acabo de decir, para contrastar los datos obtenidos a través de un programa. Por supuesto, no lo vamos a hacer para todas las posiciones, lo vamos a hacer para determinadas posiciones y con esto tener una seguridad que los valores que estamos obteniendo son correctos. Y otra forma que hay para determinar velocidades de una manera simple, como ya vamos a ver, es el uso del concepto de centro instantáneo de velocidad, que nos va a llevar a encontrar velocidades dentro de un mecanismo de una manera bastante rápida. Bien, este método o este concepto de centro instantáneo de velocidad, que al final es un método para determinar velocidades, es solamente para esto. No sirve para la determinación de aceleración, solamente para velocidad. Bien. Como todos sabemos, rápidamente, hagamos una pequeña, un pequeño repaso. La velocidad, ¿qué es lo que es la velocidad? Es la variación o la tasa de variación o de cambio, como quieran decirlo, de la posición de un cuerpo con respecto al tiempo. Entonces, la posición es un parámetro que sabemos es vectorial. O sea, yo determino la posición de un punto o de un cuerpo a través de un vector de posición. Entonces, es una cantidad vectorial. Por lo tanto, la velocidad también tendrá carácter vectorial. Es una cantidad vectorial. Lo mismo va a pasar con la aceleración cuando veamos aceleración. Ahora, la velocidad podría ser angular o lineal. Va a depender si el cuerpo se está moviendo linealmente o si está rotando puramente. Entonces, en el caso de que tengamos un cuerpo rotando, la velocidad angular es la que va a definir la situación de los diferentes puntos de ese cuerpo, y la expresión de omega, que es la velocidad angular, será la variación del ángulo, o sea, el ángulo que forma el vector de posición de un punto cualquiera de ese cuerpo respecto de un eje, en el tiempo. Y para el caso de la velocidad lineal será la variación del vector, pero el del vector posición, que posiciona linealmente a un punto o a un cuerpo en el plano o en el espacio en función del tiempo. Bien. Supongamos que tenemos un cuerpo que puede ser un elemento perteneciente a un mecanismo, o sea, un eslabón, el cual lo vamos a representar a través de sus dos nodos,
que hemos designado con las letras A y P, o sea, el nodo A y el nodo P, o sea, es un eslabón binario, y, y que está representado a través de un vector de posición, RP de A, ¿sí? RPA. Como ya hemos dicho, un vector que comienza en A y termina en P. Da la posición relativa del punto P respecto al punto A. Bien. Entonces, y además hemos hecho coincidir con uno de los nodos, o sea, con el nodo A, hemos hecho coincidir un sistema absoluto de referencia XY para dar justamente carácter, este, carácter de matemático a esta situación del vector de posición. Vamos a considerar entonces que ese eslabón está en rotación pura alrededor del punto A, que es el punto de articulación del eslabón con el bastidor. Entonces tenemos el eslabón bastidor 1 y este eslabón que puede girar en rotación pura respecto del bastidor y respecto al punto A de conexión. Entonces, queremos determinar la velocidad lineal que tiene el punto P debido a esta rotación de este cuerpo con una velocidad angular omega. Entonces, si expresamos la geometría de esta situación, la geometría, dentro de la mecánica, la geometría de esta situación es expresar el vector de posición, RPDA, que hemos dicho y hemos aprendido a hacerlo en forma con la notación polar compleja, que es el módulo del vector, P, en este caso, es el módulo del vector, minúsculo, P minúsculo, por E a la J tita, donde tita es el ángulo que este vector de posición forma con el eje X. Y P es la longitud o magnitud del vector, como dije ya anteriormente. Entonces, este vector me da la posición del punto P. Si nosotros derivamos a este vector con respecto al tiempo, y lo que nos va a dar es la velocidad de PA, o sea, la velocidad de P respecto de A, que va a ser la derivada de RPA respecto al tiempo. Y como ya sabíamos, la derivada de P por E a la J tita será el módulo P por J por E a la J tita por la derivada del argumento, que es la derivada de tita respecto de T. Y la derivada de tita respecto de T no es otra cosa que la velocidad angular. Por lo tanto, la expresión de la velocidad del punto P respecto de A será J por P por omega por E a la J tita. Un vector que, como vemos, si comparamos las dos expresiones que hemos escrito, que una me da el vector posición, RPA, y la otra me da la velocidad del punto P de un punto que pertenece a un cuerpo en rotación pura, con velocidad omega, vemos que está multiplicado la velocidad por el operador J. ¿Qué significaba que una expresión estuviera multiplicada por el operador J? Dijimos que este operador lo que hace es hacer girar al vector resultante 90 grados en sentido positivo, ¿sí? Es decir, en el sentido antihorario. Va a generar entonces un vector que va a estar 90 grados respecto del vector posición, que tiene un ángulo tita. Ahora, además de este operador J, en la expresión aparece omega.
Y omega puede tener signo, puede ser positivo o negativo, acuérdense. O sea, si es positivo, quiere decir que el cuerpo está girando en sentido antihorario, o podría suceder que girase en sentido horario, cual por lo tanto será negativo. Entonces, la velocidad o el vector que representa a la velocidad va a ser un vector que va a depender, el sentido de ese vector va a depender de el sentido de omega. Entonces, esto básicamente nos viene a comprobar lo que ya hemos dicho anteriormente. O sea, esto nos comprueba lo que ya hemos dicho, que el vector velocidad es un vector que es perpendicular al vector posición y por lo tanto es tangente a la trayectoria que sigue el punto P, desplazándose en una trayectoria circular con centro en el punto A. Entonces, todo esto que estoy diciendo es importante porque lo voy a decir muchas veces, porque resulta que después, no digo que ustedes, pero hay mucha gente que a veces no tiene claro que la velocidad siempre es perpendicular. Por eso insisto mucho en esto. El vector velocidad lineal o tangencial B sub PA es un vector que es tangente a la trayectoria, que si bien ahí no está dibujado, sería una trayectoria circular que sigue el punto P debido a que el eslabón rota respecto al punto A. Entonces, el P sigue una trayectoria circular con centro en A. Y el vector posición es tangente a esa trayectoria, por eso se le dice tangencial, lineal o tangencial, y perpendicular al eslabón o al vector posición RPA que representa a ese eslabón. El sentido, la dirección, entonces, es la de la perpendicular al eslabón o al vector que representa a ese eslabón, al vector posición que representa ese eslabón. Y el sentido de ese vector va a depender del sentido de omega, básicamente. Bien, ahora si reemplazamos, bueno, ahí está todo lo que acabo de decir, que J, la presencia de J significa hacer girar al vector posición 90 grados en el sentido antihorario y eso nos da el vector velocidad. Y omega, el que le va a dar el sentido a ese vector. Bien. Ahí tienen, por lo tanto, se verifica que la velocidad siempre tiene la dirección perpendicular al radio de rotación y es tangente a la trayectoria del movimiento. Bueno, todo lo que acabo de decir. Si reemplazamos ahora a la forma polar compacta en la expresión de la velocidad de PA, vamos a tener que reemplazar a E a la J tita por la igualdad de Euler, que es coseno de tita más J seno de tita. Y ahí podemos ver, comparando las expresiones correspondientes al vector posición, que definen al vector posición, y las que definen al vector velocidad, que los términos reales e imaginario, que en un caso el real es coseno de tita y el imaginario es seno de tita, cuando hacemos la derivada se intercambian. Entonces, el término real queda como menos seno de tita y el término imaginario queda como coseno de tita. Entonces, lo que era coseno pasa a ser seno
y lo que era seno pasa a ser coseno. Esto es muestra de que el vector velocidad ha girado 90 grados respecto del vector posición. Entonces, esto debemos tenerlo claro porque de esto depende los trazados que hacemos, los trazados vectoriales. Bien, otra cosa importante es que en este caso que estamos analizando, estamos considerando que el vector posición está referido a un sistema global, o fijo o absoluto, ¿sí? Por lo tanto, el vector posición RPDA es un vector absoluto y la velocidad V sub PDA será una velocidad absoluta. Es la velocidad absoluta que tendría el punto P moviendo, siguiendo una trayectoria circular dentro de ese sistema global XY. Y sería válido directamente eliminar el término, el subíndice A e indicarlo directamente con V sub P, porque se sobreentiende que es una velocidad absoluta. La cosa se va a cambiar si nosotros hacemos un cambio tal que el punto A ya no sea un punto en el cual se ubique nuestro sistema de referencia absoluto O, el origen de ese sistema absoluto XY, sino que el punto A sea una junta de este eslabón 2 con otro eslabón 3, el cual puede seguir una trayectoria, en este caso una traslación, respecto de el sistema absoluto, o sea, respecto de un eslabón bastidor que está justamente adherido a mi sistema absoluto. Entonces, la cosa va a cambiar. Por supuesto, es necesario conocer la velocidad, en este caso, de la junta entre el eslabón 2 y el eslabón 3, que es la junta A, que sería el nodo A del eslabón 2. Entonces, la velocidad del punto A, de ese punto, que es la junta entre esos dos eslabones, debe ser una variable conocida. Pero la cuestión es que ahora la velocidad de PA, la velocidad de PA, ya no va a ser absoluta, sino que va a ser una velocidad relativa del punto P respecto del punto A que se está moviendo, básicamente. Y, y va a ser una velocidad relativa, como hemos dicho. Es una diferencia de velocidades entre el punto P y el punto A. Y la velocidad del punto P ahora, absoluta, referida a al sistema absoluto XY, como hemos visto anteriormente, y lo hemos tratado con posición, ahora va a estar dado por la ecuación de diferencia de velocidades, que si ustedes ven, tiene la misma forma que la ecuación de diferencia de posición. ¿Sí? Ahora, la velocidad del punto P va a estar dada en función de la velocidad que tiene el punto A. Y la velocidad de PA será la velocidad relativa que tiene el punto P respecto del punto A. Entonces, la ecuación de diferencia de velocidades será la que está escrita
y que dice que la velocidad de P, la velocidad absoluta del punto P, fíjense que no aparece O ahí. ¿Por qué? Porque estoy directamente diciendo que es la velocidad absoluta del punto P respecto del origen O. E va a ser igual a la velocidad que tiene el punto A más la velocidad relativa que tiene el punto P respecto del punto A. Donde la velocidad de A es la velocidad de traslación pura que tiene el punto A como punto que pertenece al eslabón 3 también, el cual se está trasladando. Es una velocidad de traslación, que puede ser una traslación lineal, como estamos viendo ahí, o puede ser una traslación curvilínea. Podríamos imaginar, ahí estamos representando que el bloque 3 se desplaza linealmente, o sea, con una traslación respecto del bastidor. Pero yo podría tranquilamente, como ya vamos a ver, conectar al punto A con el punto O a través de otro eslabón. ¿Y cómo sería la traslación en este caso del punto A? Una traslación curvilínea. Seguiría una trayectoria circular. Y eso es una traslación curvilínea. O sea, siempre es una traslación. Por lo tanto, el término B sub A siempre representa una traslación. Y el término B sub PA, como estábamos viendo ahí, ¿qué representa siempre? Una rotación pura. Es lo que yo dije cuando tratamos el tema de posición y recordamos el tema de el tema de el método del movimiento relativo, que significaba la aplicación del teorema de Chasles. Acuérdense, el teorema de Chasles, en el cual el movimiento de rototraslación de un cuerpo, que es el que va a tener este cuerpo, este punto P. ¿Por qué? Porque el punto P se está trasladando como se traslada el punto A, pero a su vez P rota como rota el eslabón PA, o sea, el vector de posición P sub A. Entonces, el punto P es un punto que sigue un movimiento de rototraslación. Y ese movimiento de rototraslación está expresado a través del método del movimiento relativo, que vuelvo a repetir, es la aplicación del teorema de Chasles, que decía que todo movimiento plano general o movimiento complejo o movimiento de rototraslación se puede expresar como la suma de dos movimientos puros. Es decir, como que todos los puntos del cuerpo primeramente se trasladan y luego como que todos los puntos del cuerpo menos uno, que es el punto que he tomado como referencia, en este caso el punto A, todos los demás puntos rotan con velocidad angular respecto de este punto. Cuando sumo los efectos de traslación, que es B sub A, más la de rotación, que es B sub PA, me da el movimiento total, que es el de rototraslación, que es el que da B sub P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto va a ser básicamente lo que vamos a aplicar en la resolución de los problemas que vamos a tener a continuación. Lo que está mostrando aquí es justamente la situación de caso 1. Caso 1, que es cuando los dos puntos a través de los cuales yo defino el movimiento, que son el punto A y el punto B, son puntos que pertenecen al mismo cuerpo. Es decir, A y B y P, en este caso, son los nodos de ese eslabón. Y yo estoy expresando el movimiento a través de estos dos puntos. Y estos dos puntos pertenecen al mismo cuerpo. Por lo tanto, acá se da la situación de diferencia de velocidades entre dos puntos que pertenecen al mismo cuerpo.
¿Mm? Y eso se define como el caso 1. Bien, pero también existe el caso 2, ¿sí? También existe el caso 2, que es cuando los puntos A y P, perdón, que definen el movimiento, no pertenecen al mismo cuerpo, que sería ese. El caso 2 es cuando yo tengo dos cuerpos, cualesquiera, y defino un punto sobre cada uno de esos cuerpos, en este caso el punto A y el punto P, el punto A que pertenece a uno de los cuerpos y P que pertenece al otro cuerpo. Entonces yo quiero dar el movimiento, quiero definir el movimiento a través de estos dos puntos. Pero en este caso los dos puntos pertenecen a cuerpos diferentes. Entonces lo que vamos a determinar en ese caso a través de la ecuación de diferencia de velocidades es la velocidad relativa ahora entre estos dos puntos, que es la velocidad de P respecto de A, y que puedo despejar de esta ecuación de diferencia de velocidad. Perdón, de diferencia de velocidades, despejando a V sub PA de esta ecuación. Como ustedes verán, para poder hacer esto, yo deberé conocer la velocidad de cada uno de estos puntos, de estos cuerpos. O sea, la velocidad de A y la velocidad de P. Y lo que voy a determinar es la diferencia de velocidades entre estos dos. Si ustedes ven cualquiera de los dos casos, tanto el caso 1 como el caso 2, se pueden expresar a través de la misma ecuación. De la misma ecuación. Y el resultado, que está definido a través de los diagramas vectoriales, si bien los diagramas vectoriales no van a resultar iguales, pero, o sea, se pueden expresar y se pueden lograr el mismo trazado de vectores, pero resultando en un vector resultante diferente, nada más, eso es todo. Básicamente es así. Entonces, el caso 2 sería el caso en que los dos puntos se encuentren en cuerpos independientes, en cuerpos diferentes o independientes. Entonces, el concepto ahora ya no es diferencia de velocidades, sino velocidad relativa entre los dos cuerpos. Acá nos acostumbramos a decir también velocidad relativa, pero decimos velocidad relativa entre el punto P y el punto A. Pero si vamos a la realidad de las cosas, en este caso es una diferencia de velocidad, aunque expresemos lo mismo velocidad relativa. Porque después el léxico se hace normal decir velocidad relativa, acá, en este caso uno también, pero siempre entendiendo que la verdadera, en este caso, la verdadera situación es de diferencia de velocidades. Aquí sí cabe con toda contundencia el concepto de velocidad relativa. Bien, lo que vamos a hacer es justamente estos trazados gráficos para la determinación de velocidad. Entonces, yo sé cuánto vale esta velocidad, V sub A, yo sé qué dirección va a tener este vector, aunque no sé su módulo, pero lo voy a poder trazar. Y finalmente, el resultado va a ser la suma de B sub A más B sub PA y que me va a dar el vector resultante B sub P. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, si ustedes ven, la velocidad, tengo como conocida la velocidad de A, que es la velocidad de traslación de este punto. La velocidad debida a la rotación, como ya sabemos, va a ser un vector
eso no me olvidé decirlo, que si este eslabón sigue siendo el mismo eslabón, que tiene la misma longitud, que gira con la misma velocidad, la velocidad P sub A va a ser la misma que lo que dijimos anteriormente, acá, cuando consideramos que era absoluta. La diferencia es que ahora ya no es absoluta, pero su valor, si mantenemos todo igual, el valor de P sub A va a ser el mismo y la situación va a ser la misma, o sea, este vector va a ser perpendicular al eslabón o sea al vector posición. Entonces, cuando yo sume esta velocidad debida a traslación más esta velocidad que está colocada acá en este diagrama, más esta velocidad con su dirección y sentido, a partir de la velocidad de A, lo que voy a obtener es el vector resultante, que es este vector B sub P, que es este vector que está colocado en P, y que es la velocidad absoluta de este punto respecto al sistema absoluto. Esta velocidad es la velocidad relativa del punto P, pero respecto de mi sistema relativo colocado en el punto A. Bien. Dicho todo esto, y teniendo en cuenta que vamos a tener dos casos, ya lo vamos a ver, que vamos a tener estos dos casos en los tres mecanismos que hemos visto. Vamos a comenzar con los conceptos relacionados con la determinación gráfica de velocidades. Entonces, vamos al análisis gráfico de velocidades. El análisis gráfico de velocidades, básicamente, como ya he dicho muchas veces, era el único que había hasta no hace mucho. Y significaba determinar las velocidades angulares y velocidades lineales de un mecanismo, de todos los elementos de un mecanismo, haciendo básicamente trazando diagramas vectoriales como el que les acabo de mostrar. Entonces, vamos a poder determinar las velocidades angulares de los eslabones y las velocidades lineales de los diferentes puntos de interés de un mecanismo, trazando estos diagramas vectoriales para todas las posiciones de ese mecanismo, todas las posiciones definidas por el ángulo de entrada θ2. Esto significa un trabajo arduo porque debemos hacer esos trazados